escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. De que usted no está aquí porque le lavaron el cerebro, de que usted no está aquí porque lo engañaron, de que usted está aquí, hermano, porque ha experimentado esa realidad en nuestras propias vidas. Hemos experimentado un cambio, hemos experimentado una transformación del cuerpo, del alma, de la mente, del espíritu. Alabado el nombre del Señor. Hemos sido sanados de muchas enfermedades. Nuestra forma de pensar ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra del Señor. Entonces, cuando hay esa convicción en nuestras vidas, estamos dispuestos a dar la vida por Cristo. ¿Está dispuesta a dar la vida por Cristo, hermano? Bendito el nombre del Señor. Es que tiene que haber convicción, hermano. Si no hay una convicción, si no hay esa certeza, cualquier cosa nos enfría, nos aleja, nos aparta, nos separa, nos quita el ánimo, nos quita el gozo, nos quita la paz. Cualquier cosa nos quita a nosotros esa realidad de experiencia con Dios, hermano, nos desanima. Como siempre digo, si eres un creyente que te acostumbraste a que te den parte en el culto y no te dan parte, eso te desanima. Si eres un cristiano que te acostumbraste a que leas la Biblia y no te dan parte, ya te quieres ir al mundo o andas buscando otra iglesia donde congregarte. Pero cuando tienes una realidad de vida con Jesús, si te dan parte o no te dan parte, si cantas o no cantas, si lees o no lees la Biblia, a ti te importa un pepino. A ti lo que te importa es que adoras a Dios, alabas a Dios, vienes a adorar a un Dios vivo, vienes a adorar a un Dios verdadero. Alabado el nombre del Señor. Esas cosas, hermanos, no le interesan a nosotros, aunque sí quisiéramos hacerlo, pero si no nos dan ese privilegio, igual el privilegio más grande que yo tengo es de entrar a la santa presencia de Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad, decirle al Señor que aquí está mi vida y que estoy presto para lo que Dios quiera hacer conmigo. O sea, tenemos ese tipo de experiencias con Dios. Y cuando hay ese conocimiento real y cierto de Dios, entonces las otras cosas, hermanos, son simplemente recompensas que Dios me da a mi fidelidad, a mi amor hacia Él. Si no vienen igual, seguimos igual. Si no fluyen igual, hermano, nadie me quita el gozo, nadie me quita la salvación de mi alma. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hemos sido un pueblo adquirido. Dios se detiene con nosotros, con cada uno de nosotros. Dios se para, Dios se detiene a tratar individualmente. Dios no trata en masa con nosotros. Dios no trata con nosotros en grupo. Dios se toma el tiempo para estar conmigo en la mañana, en la tarde, en la noche, hermanos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 días del mes. Alabado el nombre del Señor, individualmente. Individualmente. No es que cuando yo vengo al templo Dios trata conmigo, no. Cuando yo vengo a la casa del Señor es que se manifiesta en mí lo que Dios está haciendo cuando estoy en mi casa, cuando estoy en el trabajo, cuando ando en la calle, cuando glorifico a Dios. Aquí saco a relucir todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Por eso es que el Señor, por eso es que la palabra del Señor dice que fuimos adquiridos por Dios y Él se toma el tiempo para vertir sobre nosotros muchas experiencias. Muchas experiencias. Que en Dios todas son buenas, hermanos. En Dios todas son perfectas y buenas para nuestras vidas. Pero somos nosotros los que las calificamos y le damos el título o el calificativo de buena experiencia y mala experiencia. Decimos que son buenas cuando todo fluye en bendición. Y son excelentes cuando hay dinero en el bolsillo. Bendecido, prosperado y en victoria. No hay otro hombre más feliz cuando tengo plata en el bolsillo. Y esas son las bendiciones que prevalecen en nuestras vidas. Pero son malas cuando Dios permite que el bolsillo o que la fuente se seque,
¿verdad? Y no haya nada en el bolsillo, no haya nada en la nevera, no haya nada, hermano, tu cuerpo se debilita, te enferma, entonces ese tipo de bendición para nosotros son malas. Y eso es lo que hace que bajemos la guardia y nos encerremos en nuestros problemas y nos encerremos en lo que estamos viviendo. Alabado el nombre del Señor. Pero cuando tú conoces a Dios, sabes que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo le ayuda a bien, todo tiene un propósito de Dios en nuestras vidas, para con nuestras vidas. Entonces Dios invierte tiempo en nosotros, porque Dios también espera algo de nosotros. Él también espera algo de usted. No solamente que usted reciba. Usted y yo recibimos. Y estamos así. Y a veces ya no nos entra más comer demasiado, hermano. A veces trae gula, y a veces estamos recibiendo. Que no damos, que no nos soltamos. Cuando yo recibo y doy, me vacío y Dios me vuelve a llenar. Pero cuando yo solo recibo y no doy, entonces vivo toda la vida empachado, desganado, desanimado, sin fuerza, sin ánimo, sin deseo, buscando todo pretexto, buscando cualquier excusa para decir hoy no, mañana sí, hoy no tengo tiempo, hoy tengo prioridades. Pero cuando yo comienzo a vaciarme, entonces los pretextos quedan de más, los pretextos sobran, porque tengo experiencia con Dios, porque tengo una relación de vida con Dios, porque sé que mientras yo más doy, más bendiciones tengo. Mientras yo comparto lo que Dios me da, más experiencias con Dios tengo. El problema de la iglesia, hermano, es que la iglesia no da. El problema de la iglesia es que la iglesia no da. Hay creyentes que se sienten tan saciados que se toman un tiempo hasta para irse a las playas, porque necesitan desestresarse, necesitan sacarse, hermano, esa espiritualidad que tienen, que están tan saturados que necesitan tomar un domingo, que es un día donde todo el mundo puede decirle al Señor: he trabajado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y el día domingo, Señor, quiero consagrarlo para ti, quiero dedicártelo a ti, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en mi vida. Hoy yo quiero hacer algo para ti. Hoy me he llenado, hoy me he saciado, pero también hoy quiero descargar lo que tú me has dado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. O sea, nosotros recibimos, pero el Señor dice que nos ha puesto en un sitial en el cual nosotros no estábamos antes. Pero el propósito de Dios es que anunciemos las virtudes. Anuncia esas virtudes de ese que te llamó del mundo a su luz admirable. Todo lo bueno que Dios es con nosotros, todas las cosas positivas que Dios nos ha dado, el Señor dice: por eso ustedes son un linaje, los escogí del mundo. En medio de tanta gente los miré a ustedes, los marqué, los separé, les puse en un lugar diferente al lugar que ustedes ocupaban en el mundo. Tal vez usted podía decir: sí, yo en el mundo era un intelectual, en el mundo era un hombre de dinero, en el mundo tenía una profesión, tenía una clase social, una relación social muy alta. Sí, pero por dentro éramos miserables, por dentro estábamos vacíos, por dentro no teníamos la paz, por dentro no teníamos el gozo, por dentro, hermano, no teníamos lo más importante que tenemos hoy: la relación de vida con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que cambia todo en nosotros, que es lo que transforma todas nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor.
Y ahí Dios nos vio, ahí Dios nos escogió, ahí Dios nos marcó, ahí Dios nos cambió de posición y de uso. Ahora Dios nos arrebató del mundo y nos pone aquí y nos hace un leal o un linaje escogido, nos hace un real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo por el cual Dios pagó un precio. Ahora Dios quiere que nosotros anunciemos esas virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, Dios quiere que ahora, en palabras criollas, prediques, hables, testifiques, anuncies, des un testimonio de ese Dios que te ha cambiado, que te ha transformado. Ahora Dios quiere que así como alguien cuando yo estaba en el mundo se tomó el tiempo, dejó la comodidad de su casa y fue a un lugar a predicarme la palabra, ahora Dios quiere que yo haga lo mismo. Ahora Dios quiere que yo haga lo mismo, que me tome un tiempo y le hable a otros de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tanto lo que Dios pide, hermano. Es tanto lo que Dios demanda de nosotros. Es un sacrificio tan grande que usted le diga a otro: Cristo te ama. Es un sacrificio tan grande, hermano, que de pronto te organices y saques un tiempito y vayas y le digas a alguien, algún familiar, algún conocido, algún vecino, y le digas: amigo, hermano, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Es tan grande el sacrificio nuestro cuando el que murió por mí hizo todo hasta lo imposible para que yo esté en esta mañana en este lugar. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de la iglesia, esa es la obra de la iglesia. No, eso no es el trabajo, hermano, que el pastor me dice que haga. No, es la labor que el Dios, el dueño de nuestras almas, nos dice: te he enriquecido, te estoy bendiciendo, te estoy dando todo lo que tú necesitas para que también vayas y viertas sobre aquellos que no tienen la bendición que tú tienes. Hay vidas que están siendo esclavizadas por el diablo y necesitan de ese toque poderoso de Dios. Y lo van a tener cuando la iglesia salga a las calles y predique la palabra. Cuando usted se anime. Cuando usted sienta en su corazón el dolor de aquellas almas que se pierden. Cuando usted le diga al Señor: unge mis ojos con colirio para que vea la miseria de vida que están viviendo familias en el mundo. Usted dice: pastor, pero son felices. Usted los ve en la noche, cerveza, bulla a todo volumen, bailan, se divierten. Eso no es felicidad. Esa es una manera tal vez de buscar algo que no lo encuentran. Y eso lo sabe usted, porque de ahí Dios lo sacó a usted y me sacó a mí. Eso lo entiende usted, porque nosotros estuvimos en esa posición. Nosotros, antes de estar en la bendición que tenemos hoy, estuvimos allá abajo, muy abajo, y de ahí vino el Señor y nos levantó. Alabado el nombre de Jesús. Por ende, yo no me puedo olvidar hoy de lo que Dios hizo conmigo. Yo no me puedo olvidar de lo que fui ayer. Hoy mi vida ha cambiado, pero ayer no era lo que soy hoy. Alabado el nombre del Señor. Y lo que soy hoy se lo debo a Jesucristo, a la gracia y a la misericordia de ese Dios que nos ha amado. Alabado el nombre del Señor. Es nuestro deber. Esto no es una opción, hermano. Esto no es que si quiero voy. Esto no es que si siento voy. Este es mi llamado.
Es que esta es tu vocación. Ir y predicar la palabra a toda criatura. Anunciar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. O sea, ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia hoy está conforme con estar encerrada en las cuatro paredes. Venir a un culto y gozarnos en la presencia del Señor. Ser ministrados por Dios. Llegamos y el Espíritu Santo de Dios nos recibe. Claro, usted dirá, bueno, yo ahora he cogido la costumbre de venir el domingo en la mañana y Dios me bendice. Y usted dice, y me quebranta. Entonces estoy bien con Dios. No te equivoques. No te confundas. No inviertas o no trates de razonar humanamente. El mensaje de Dios es diferente. El mensaje de Dios es que igual Él tiene misericordia de tu vida. Y lo que tal vez Dios quiere decirte: mira lo que te estás perdiendo, mira lo que te estás descuidando, mira lo que te estás perdiendo cuando no vienes a la casa del Señor. Es una motivación, es una forma de decirte al Señor: mis brazos están abiertos para ti, yo estoy presto a darte lo que necesitas. Pero no quiere decir que Dios está probando lo que tú estás haciendo. O sea, no lo apliques con esa mentalidad humana que tenemos nosotros, donde todo lo aplicamos para nosotros y tratamos de sacar provecho nosotros. Entonces, en vano dice la Biblia: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el razonamiento de Dios. Y cuando yo hago lo otro, entonces yo estoy aplicando lo mío, mi razonamiento, lo que yo quiero, lo que yo pienso, por encima de la voluntad de Dios. Entonces, si sientes la presencia de Dios y sientes al Espíritu Santo de Dios, es porque Dios ministra, porque Dios quiere hacernos sentir que Él está con nosotros y que la necesidad que usted tiene y que Dios la ha satisfecho ya, hay otros que la tienen de una manera mucho más profunda en el mundo. Y Dios te ha dado todo y te da todo para que usted y yo seamos el canal a través del cual Dios va a fluir y muchas vidas van a ser bendecidas a través de lo que Dios me ha dado, a través de lo que Dios ha, hermano, invertido en mí. Yo voy a invertir en otro y el Espíritu de Dios es el que va a obrar en nuestras vidas. Alabado el nombre del Señor. Puedes levantar tus manos y alabar a Dios en esta mañana, hermano. Puedes darle la gloria al Señor en esta mañana. Hay una urgencia de hablar la palabra de Dios, hermanos. Hay una necesidad urgente de decirle al mundo que Cristo cambia, que Cristo transforme el alma, y ese es el trabajo de la iglesia. Esa es la responsabilidad de cada cristiano. No hay que llorar solamente porque: Señor, no me has bendecido hoy. No hay que venir al culto solamente a llorar porque tengo un problema. Hay que derramar almas, hay que derramar lágrimas por las almas. Hay que llorar por las vidas que no vienen a los caminos del Señor. Hay que llorar por esos jóvenes que están envueltos en las drogas y en el alcohol. El único que puede mover la mano de Dios es la iglesia cuando la iglesia ora. Aleluya. A veces lloramos y lloramos por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras luchas. Y está bien, y Dios conoce mis problemas. Dice la palabra que Él sabe lo que necesito antes de que yo se lo pida. Antes de que yo le diga: Señor, me duele aquí, Él sabe lo que me duele. Porque Él vive dentro de mí. Porque su espíritu vive dentro de mí. Y Él usa mi cuerpo y Él sabe dentro de mi cuerpo las partes que necesitan ser sanadas y ministradas por Dios.
Pero Él también necesita escuchar que nosotros nos olvidemos de nosotros y nos acordemos de aquel joven que lo viste mendigando allá en la esquina, pidiendo una limosna, o que pasa por ahí con un saco recogiendo, hermano, la basura para reciclar e irla a vender para luego recoger algo de dinero e ir a consumir. O por aquel que se mete a las casas a robarte para poder consumir, para poder comprar droga. Él quiere que diga: Señor, ten misericordia de ese joven, sálvalo ahora. Es lo que la iglesia no hace. Es lo que nosotros no hacemos. No hay ese sentir por las almas. No hay ese dolor en nuestros corazones por las vidas que se pierden. El pastor Ortiz preguntaba en una oportunidad, él contaba un testimonio y decía, después de estar horas de rodillas orando, y él decía: ¿y por qué la iglesia? ¿Por qué el pueblo de Dios no testifica? ¿Por qué el pueblo de Dios no salva las almas? ¿Por qué el pueblo de Dios no predica? Porque él decía: porque ni aún ellos mismos son salvos. Dios le respondía y le decía: porque ni ellos son salvos. O sea, hay gente dentro de las iglesias que no son salvas. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que no son salvos. Porque pensamos que soy religioso pero muy poco evangélico. Voy al culto, hago lo que tengo que hacer, salgo contento. Dios me bendició, dicen algunos, ya con eso me voy contento. Claro, Dios me bendijo, pero Dios me bendició, alabado el nombre del Señor, ya con eso me voy contento. Y ya con eso es la gran cosa. Entonces decimos: no vamos con Cristo para el cielo. No, para ir para el cielo hay que hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que vivir en santidad. Y para vivir en santidad hay que estar en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios hay que humillarnos en la presencia de Dios. Hay que reconocer nuestra necesidad de Dios, hermanos. O sea, no le cambiemos el sentido al evangelio. No vivamos el cristianismo a nuestra manera. No lo acomodemos como queremos o pensamos nosotros. Nos vamos a llevar un gran chasco cuando la trompeta suene, porque estamos viviendo un evangelio distinto al evangelio que Jesucristo predicó. A ese evangelio de entrega, a ese evangelio de rendición, a ese evangelio de confesión de pecado, a ese evangelio de arrepentimiento verdadero. Hoy no se llora en la iglesia ni por nosotros mismos. No lloramos por nuestros pecados. Hoy lloramos por nuestras necesidades. Hoy lloramos por el dinero que nos hace falta para pagar la deuda. Hoy lloramos, hermano, por el dolor que tengo en el dedo del pie gordo, en el dedo gordo, bendito el nombre del Señor, del pie. Hoy lloramos por las situaciones que necesitamos, mas no por nuestros pecados. No confesamos nuestros pecados en la presencia de Dios. Hacemos lo que hacemos, discutimos con nuestras esposas, peleamos con nuestros hijos, maltratamos al vecino, pero nunca nos arrepentimos de aquello. Y cuando venimos a la casa del Señor, levantamos nuestras manos y nos olvidamos de que hay que pedirle perdón al Señor, de que hay que arrepentirse. Ni por nuestros pecados hoy lloramos, hermanos. La iglesia hoy llora por las necesidades materiales. El trabajo mañana, el negocio que voy a hacer mañana. Pero la iglesia ya no gime por las almas que se pierden. Esa es una labor de la iglesia. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo nuestro, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y reconocer lo que Dios ha hecho para vertirlo en aquellos que necesitan el toque de gracia de Dios, hermanos. No nos confundamos y pensemos y creemos que Dios está agradándose de lo que nosotros vivimos. No nos confundamos, hermanos.
Y no aceptemos la presencia de Dios como que Dios me está diciendo: hijo, así como tú estás, sigue. Estás mintiendo, sigue. No te estás congregando, sigue. No estás haciendo lo que tienes que hacer, no importa. Mi presencia te dice: yo voy contigo, varón esforzado y valiente. No malinterpretemos lo de Dios, hermanos. No lo malinterpretemos. Por eso Pablo dice: hermano, tienes que renovarte en el espíritu de la mente. Tienes que renovarte en el espíritu de la mente para poder entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con tu mente humana y tu mente carnal y mi mente carnal, yo no voy a entender la voluntad de Dios. Yo no voy a comprender la voluntad de Dios. Para poder entender la voluntad de Dios, mi mente tiene que ser renovada. Y para que mi mente sea renovada, mi mente tiene que ser cargada de la palabra de Dios. Y para que la palabra de Dios cobre vida en mi vida, yo tengo que ser un ser espiritual, hermanos. Alguien que busque del Señor Jesús, alguien que busque la presencia de Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La labor de la iglesia es salir y anunciar la verdad del reino. El tiempo que Dios invierte en nosotros, hermanos, es un tiempo a través del cual Él quiere glorificarse y anunciar lo que Dios hace en nuestras vidas. Es la labor nuestra como iglesia. La pregunta es: ¿estamos realizando ese trabajo? Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados. La iglesia sale, la iglesia evangeliza y la iglesia trae a los de afuera hacia adentro. Los de afuera nunca van a venir si no hay alguien que le extienda la mano y le diga: te invito, te acompaño, vamos. Si no hay alguien que le diga: Cristo me cambió. Si no hay alguien que le diga a esa persona: yo conozco a un Dios que puede sanar tu enfermedad. Yo conozco a un Dios que no solamente puede sanar tu enfermedad, sino que puede darte la paz que el mundo jamás te la va a dar haciendo o practicando lo que estás practicando. Jamás. Yo conozco a ese Dios. Y esas son las personas que están dispuestas a escuchar. Y usted y yo, como decía Pablo, somos los embajadores en cadenas, que con denuedo debemos de hablar y predicar la verdad de Jesús. Si usted no predica, ¿quién predica? Los testigos de Jehová, los mormones, los Jesús solo se levantan y predican. Usted ve a los testigos de Jehová en cuadrillas. Usted los ve los domingos, usted los ve los sábados, usted los ve a toda hora. Y cuando usted le dice: yo soy evangélico, entonces venga, vamos a hablar. Venga, te voy a presentar al Dios que yo tengo y preséntame al tuyo. Y el evangélico dice: es que yo no sé. Porque lo que menos tenemos en nuestros corazones es palabra, hermano. No leemos la Biblia. No leemos la Biblia. Tenemos a un Dios tan poderoso y no lo sabemos aprovechar ni valorar lo que Dios nos ha dado. Vivimos de migajas, de lo que cae de la mesa, de lo que cae de la mesa, cuando Dios nos ha dicho a nosotros que Él nos ha sentado en la mesa para disfrutar, no de migajas,
sino de deleitarnos de los manjares que Dios ha preparado para su pueblo, para su iglesia. La iglesia no tiene poder. Hoy no tiene poder la iglesia, porque la iglesia no tiene autoridad para echar fuera demonios, no tiene autoridad para orar por los enfermos. La iglesia no tiene autoridad para reprender espíritus, hermanos inmundos que se apoderan de los cristianos, de los creyentes, porque todo hace la iglesia menos buscar el rostro del Señor, hermano. ¿Y sabe por qué no salimos a la calle a predicar? Porque tenemos miedo de encontrarnos con un endemoniado. ¿Y sabes por qué tienes miedo? Porque no tienes autoridad de parte de Dios. ¿Y por qué no tienes autoridad de parte de Dios? ¿Por qué la iglesia no tiene autoridad de parte de Dios? Si el Señor Jesucristo dijo: he aquí yo os doy potestad, he aquí yo os doy autoridad para que en mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y se sanen, para que en mi nombre echen fuera demonios, para que en el nombre de Jesús bebieren cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Por qué la iglesia no tiene autoridad hoy? No porque Dios no se la haya dado. La iglesia no vive dentro de la voluntad de Dios. Es más fácil para nosotros, hermanos, buscar cualquier pretexto para no buscar el rostro del Señor, que estar dentro de la voluntad de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana, hermano? ¿Cuántos dan un gloria a Dios bien fuerte en esta mañana? Alabado el nombre del Señor. El trabajo de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Alabado el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer un pasaje en Romanos capítulo 15, el verso 20. Pablo dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. No predicamos a creyentes que se congregan en otra iglesia, en otra congregación, en otro templo. El trabajo nuestro es sacar gente del mundo, de las cantinas, de los prostíbulos, de las drogas. Gente que cambia el uso natural por el que es contra naturaleza. Ese es el trabajo nuestro. No estamos en disputas con otros pastores por creyentes, ni tampoco buscamos a la oveja gorda. Le predicamos a quien Dios permita que le prediquemos. Le predicamos el evangelio porque no estamos predicando el evangelio por ganancias, no estamos predicando el evangelio por dinero, estamos predicando el evangelio por amor a Dios y a lo que Cristo hizo por nosotros. Alabado el nombre del Señor. Nos han enseñado y lo practicamos que en nuestras congregaciones no hay distingos de clases, hermano. Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos iguales. Es que el hermano que tiene, el hermano profesional, se sienta aquí adelante y el que no tiene al último. No, usted se sienta donde usted quiere sentarse. Donde usted quiera sentarse. Porque en el evangelio no se hace acepción de persona. En el evangelio nosotros no estamos aquí, hermano, para hacer acepción de persona. El evangelio es inclusivo, incluye. No, hermano, hace acepción de personas. Este sí, este no, el de aquí sí, el de acá no, este no me cae bien, este de aquí sí me cae bien. No, si me cae bien o no me cae bien, ese no es mi problema. Con tal de que esa persona, por esa persona Cristo murió, y eso es todo lo que nos debe de interesar a nosotros, hermanos. Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario, y nos esforzamos por predicar un evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Al judío primeramente, decía Pablo, al gentil, al griego y a todo el mundo. Hay que predicarle el evangelio de Jesucristo. Ese trabajo es de la iglesia, hermano. Romanos capítulo 10, verso 14. Alabe lo que Cristo vive, hermano.
Romanos 10, verso 14. Y esta es la gran necesidad y la gran verdad, hermanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Cómo pueden invocar a alguien en el cual ellos no creen? Luego Pablo sigue preguntando: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Tremendas preguntas del apóstol, ¿verdad? ¿Cómo van a invocar a alguien en el cual no creen? ¿Cómo van a creer si no hay quienes hable de Cristo? ¿Cómo van a creer? Y luego sigue diciendo Pablo: ¿y cómo van a oír sin haber quienes predique? El etíope leía, y el Espíritu Santo vio la necesidad de este hombre. Movió al gran evangelista Felipe, lo arrebató y lo puso ahí al pie del carro donde este hombre iba leyendo. Felipe lo mira y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta de este hombre es: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Cómo lo voy a entender? ¿Sabe que hay mucha gente así que lee la Biblia y no la entiende? Y la interpretan a su manera y la viven a su manera. Usted dirá: pastor, pero yo no soy la única iglesia. No, Naranjito está plegado de iglesia. Pero eso no exime, no nos quita a nosotros nuestra responsabilidad de anunciar la palabra. Eso no nos dice a nosotros: no, como hay bastante iglesia, ellos predican, yo estoy bien cómodo en mi casa. No, hermano, eso no nos exime de predicar la palabra. Esa no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad nuestra es hablar del reino de los cielos, es predicar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Alabado el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Es carga, es pasión por las almas, es sentirnos que somos culpables y que algún día tendremos que darle cuenta a Dios. Es saber que cuando la trompeta suena, la iglesia está en el cielo. Entonces la iglesia pasa por el tribunal de Cristo y Cristo nos va a pedir cuenta por lo que Él nos dio. No es que usted va a llegar al cielo, ya es salvo y las coronas. No, hay que rendirle cuenta a Dios por el talento y por los dones que Él nos dio, las bendiciones que te dio, los milagros que Dios hizo en tu vida, las cosas de las cuales Dios te libró. ¿Por qué te libró? ¿Por qué nos libró? ¿Para qué nos libró? ¿Por qué Dios nos mostró? ¿Por qué Dios se reveló? Alabado el nombre del Señor. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que yo te di? No, hermano, el evangelio es alabaré, 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 del templo a la casa, de la casa al templo, alabaré, alabaré. No, Señor, hay un momento en que Dios nos va a llamar, en que Dios nos va a pedir cuenta, en que Dios nos va a decir: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Si nosotros pensamos que el evangelio es así y que esto es así, ya somos salvos y gloria a Dios, aleluya, y cantamos y alabamos a Dios y nos olvidamos de los que están alrededor nuestro, estamos muy equivocados, hermanos. Estamos muy equivocados. El fin se acerca. Cristo viene. Ya en los Estados Unidos se está aprobando una ley donde están prohibiendo
que el Nuevo Testamento sea predicado. ¿Sí? Eso es allá en los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo tiene a los Estados Unidos como ejemplo y lo que pasa allá lo aplican en todos lados. Lo aplican en todos los países. No se va a poder hablar la palabra. No se va a poder predicar el evangelio. ¿Y eso es exageración? No, eso lo dice la palabra. Eso lo dice la Biblia. Eso está dentro de las profecías, dentro, hermano, de la anunciación que el Señor hace, ¿verdad? Como profecía de lo que va a suceder antes de que Cristo venga a levantar la iglesia. El mundo se sorprende, pero usted y yo no nos podemos sorprender, sino que lo que debe de hacer esto es encender las antorchas y comenzar a movernos, comenzar a correr, comenzar, hermano, a prepararnos ya, porque Cristo viene. Alabado el nombre del Señor. Cristo viene, hermanos, y hay que darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesús? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Amén. Ahora, pasemos un poquito rápido. Quiero terminar esto. Y vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1. Alabe al Señor, hermano. Libro de Isaías, en el capítulo 55, verso 1, vamos a hablar de cómo funciona la iglesia del Señor. ¿Cuál es el esquema bíblico? El plan bíblico que Dios ha dejado para que su obra funcione aquí en la tierra. ¿Usted lo sabe? Claro que lo sabe. Hay experiencias aquí de que cuando usted es fiel, Dios lo bendice, y cuando usted ha dejado de ser fiel, ha venido las apreturas. Sí las hay. Sí las hay. Si nos pusiéramos en esta mañana a contar esas experiencias, pues las contaríamos y hablaríamos de esas experiencias. Porque hay un ataque hoy contra la forma, contra el plan bíblico que Dios ha dejado para que su obra avance, para que su obra funcione. Y eso, como siempre se dice, se enseña la palabra, pero en usted está. Si la cumple o no la cumple. El deber del predicador es enseñar la palabra y ahí termina el compromiso. Y el deber suyo es que usted la escucha y en usted está obedecerla o desobedecerla. Gloria al nombre del Señor. No es con espada, no es con ejércitos, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías capítulo 55, el verso 1 dice: a los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. El verso 2. La pregunta: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Óigame atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Aquí está hablando de la invitación que hace Dios a las vidas, a los que no tienen a Cristo, a los sedientos, a los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que necesitan a Cristo en sus corazones, aquellos que tienen problemas, aquellos que necesitan de una u otra manera ser saciados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El Señor le dice: vengan gratuitamente, no se cobra. Esto no se cobra para orar por un enfermo y si el enfermo se sana, hermano, hay que pagar. No, esto lo hace Dios y lo hace su Espíritu Santo, lo hace la fe en el Señor Jesucristo. Todas las bendiciones del Espíritu son gratis. Usted no paga por escuchar la palabra.
A usted no se le cobra si usted tiene su niño y dice: pastor, quiero presentar a mi niño. Usted nunca me ha escuchado a mí decirle: hermana, ¿cuánto tiene? Para llorar por su niño. Porque esto no se cobra. Alguien fallece y dicen: hermano, queremos que nos dé un culto. Y el culto lo damos no para el que murió, sino para los que quedan con vida. Un culto de consolación y también al mismo tiempo de advertencia de lo que va a pasar si no buscamos al Señor. ¿Quién cobra? Nadie cobra. Nadie cobra. Hay alguien que está enfermo y pide la oración, hermano. No es como por allá, hermano, que esas cadenas de radio, de televisión. Contaba mi suegra que una vez pidió una oración, se comunicó con esos que están pidiendo, hermano, que oran, y le preguntaron: ¿cuánto vas a dar de ofrenda? ¿Cuánto tienes? De acuerdo a lo que des, así va a ser la oración. El evangelio no es negocio. El evangelio no es comercio. El evangelio es dar de gracia lo que de gracia recibiste. Predica la palabra, hermano. ¿Cuántos drogadictos, cuánta gente que están atadas por el vicio de las drogas han sido libertados por el poder del evangelio? ¿Cuántas personas adictas al alcohol han sido libertadas por el poder de la palabra? Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos enfermos han sido sanados por el poder de la palabra? Y a nadie se le cobra, a nadie. O aquí hay alguien que diga: pastor, yo pagué. Alabado el nombre del Señor Jesús. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 10, verso 8. Alabe al Señor, hermano, en esta mañana. Mateo capítulo 10, verso 8. Lo que decía anteriormente: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, de gracias. Amén. Ahora, sin embargo, se necesitan fondos para sufragar los gastos, hermano, que ocasiona la obra, la iglesia y el ministerio. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, el verso 14. Ahora, aquí Pablo usa esta frase, esta palabra, y dice: así también ordenó. ¿Quién? Ordenó el Señor. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. No al César, no, hermano, sino al Señor Jesucristo. Así ordenó el Señor Jesucristo. ¿Qué dice? A los que anuncian el evangelio, ¿qué dicen? Que vivan del evangelio. ¿Quién lo anuncia? Dios. Ese es el plan bíblico. Es la palabra de Dios. Si tú anuncias el evangelio, vive del evangelio. Hay algunos que se van a los buses y predican la palabra y después andan recogiendo ofrenda. Eso no es correcto, porque eso es hacer negocio. ¿Sí? Porque si yo me subo en un bus y predico la palabra, mi deber es predicar la palabra. Aquí se está refiriendo a los que predican, a los que viven, a los que se dedican exclusivamente al servicio de Dios, de la obra de Dios. Esos que dejan profesión, esos que dejan trabajo, esos que dejan familia, esos que dejan ciudades donde nacen, países, y se van de misioneros o se dedican exclusivamente al trabajo espiritual. A esos es que el Señor le dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. No, alabado el nombre del Señor Jesucristo. No es un vividor, no es un explotador. Primero es una orden bíblica a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Vamos un poquito más adelante, Gálatas capítulo 6, el verso 6. Usted lo sabe, hermano, pero vamos a recordarlo. Alabado el nombre del Señor. Sonría, que Cristo le ama, hermano. Gálatas capítulo 6, el verso 6.
Dice el verso 6, el que es enseñado en la palabra. ¿Quién es enseñado en la palabra? ¿Ah? Levanten las manos los que son enseñados en la palabra. A ver, hermana, ya no busque más. ¿Quiénes son enseñados en la palabra? La iglesia. La iglesia. Ahora, el que es enseñado en la palabra, dice el apóstol, haga partícipe. Participe con el que lo instruye de toda cosa buena. ¿Ah? ¿Es bíblico o no? El que es enseñado en la palabra comunique con su maestro de toda cosa buena. Así como usted dice, pastor, ore por fulano. Pastor, tengo esta necesidad, ayúdeme en oración. Y el pastor tiene que orar. Pastor, tengo un problema en mi familia, vaya y visíteme y ayúdeme. Y el pastor tiene que ir. Ahora, pues tampoco el pastor o el hombre o el predicador es pitonizo, un adivino que sabe cuando usted tiene problemas. ¿De alguna dificultad, pastor? Quiero que vaya a mi casa por esta situación. Pastor, una llamada, pastor, estoy enfermo, quisiera que me visite. No, estuve enfermo y el pastor nunca. ¿Acaso yo soy adivino? No es que usted es el pastor y todo Dios tiene que revelárselo. Si todo Dios me lo revelara, hermano, cuántos pecados de hermanos que están en la iglesia practicando lo oculto, Dios no lo ha revelado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, así también dice la palabra, cuando Dios te bendiga. Pastor, hoy Dios me dio una bendición especial. Hoy quisiera invitarlo aquí al lado, venden un heladito sabroso. Vamos, pastor, que se tome un helado. ¿Es pecado? No. Eso es lo que dice la palabra. O sea, yo honestamente, hermano, a mí casi no me gusta tocar esto. Y soy muy raro en hablar de estas cosas. Tenía que haberlo enseñado hace rato y estoy dando vuelta en lo mismo. Miro el reloj y el tiempo todavía como que se detuvo, entonces voy a seguir avanzando porque yo tenía pensado terminarlo ahí. No soy de esos hermanos que están ahí dando y todos los días y dale. Pero me toca enseñar o recordar lo que hay que enseñar, hermano. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Yo siempre hablo, hermano, de los testimonios cuando recién llegamos aquí. Habían hermanos que tenían sus tiendas. Y como nosotros siempre estamos saliendo, por muchas cosas salimos. Y el hermanito que traía sus bendiciones no nos encontraba y dejaba por ahí en casa de un vecino. Y el vecino le hablaba y le decía, esos pastores son unos vagos. Esos pastores son unos muertos de hambre. ¿Y cómo ustedes su trabajo? Claro, tanto va el cántaro al agua que la gente se termina creyendo, ya se cortan las bendiciones. Pero si se cortan por ese lado, siempre Dios tiene por otro lado, que Dios siempre está bendiciendo y siempre está proveyendo. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que la gente dice, son vividores. Por eso es que la gente son explotadores. Y hay unos que van a la exageración y dicen, mira, el hermano tenía carro y desde que fue a la iglesia ahora anda a pie.
Ahora anda en bicicleta y míralo al pastor, tremendo carro. Así es, hermano. Porque los pastores somos objeto de ese tipo de señalamiento. Los pastores somos objeto, hermano, de eso, de que te acusan, de que esto y lo otro. Malversador de los fondos, se enriquece a costilla de los pobres, hermanos. Que el diezmo de la viuda, que el diezmo del pobre, que lo tiene el pastor y el pobre. ¿Y quiénes escriben, hermano? ¿Quiénes son los que escriben? Esa gente que ni siquiera van a un templo y ni siquiera dan una ofrenda, alabado el nombre del Señor, son los que están cuidando del bolsillo a la gente que sabe que dar para Dios es lo mejor que uno puede hacer, alabado el nombre del Señor, porque la bendición no radica solamente, hermano, en que Dios me da, sino en el gozo que yo siento cuando yo doy algo y lo doy con amor para Dios, la bendición de la alegría de mi corazón cuando yo doy algo para Dios, hermanos. Yo no sé si esa ha sido su experiencia, alabado el nombre del Señor, que cuando usted da algo, hermano, y lo da con amor, aunque usted no reciba nada, usted tiene en su corazón, tiene un gozo que no sabe cómo explicarlo, una alegría que la da solamente Dios cuando nosotros, hermanos, cumplimos con la palabra del Señor. Eso lo dice el Señor: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Avancemos a Filipenses 4, verso 14 al 18. Ese verso me gusta mucho. Este es uno de los versos que a mí me agrada mucho, hermano. Dice Pablo escribiendo a los hermanos en Filipo: pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Dice Pablo: estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El verso 19. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo lo recibo, olor fragante, sacrificio acepto, es agradable a Dios, porque sabe que viene con sacrificio, porque sabe que viene, hermano, tal vez de lo que no tiene, el hermano siente en su corazón darlo, da, y eso Dios lo ve. Pero en cambio Pablo dice: mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, Él va a suplir todo lo que te falta, conforme a las riquezas, hermano, en gloria en Cristo Jesús. Y sigamos leyendo un verso más. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leímos el verso 14, hermanos. No, leamos el verso 14. Mire: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Este es el verso 15. Y sabéis vosotros también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. El verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El verso 17 dice: no es que busque dádivas. O sea, quítese de la mente, tal vez cuando el pastor enseña, es porque está bajo de fondos, está chiro, está sin plata y está tratando de meter mano en el bolsillo. No. Años hemos servido a Dios. Años que hemos aprendido a caminar con Dios por fe, dejando todo lo dejamos: trabajo, estudios, familia, lugar donde vivíamos, lo dejamos, renunciamos a todo por caminar por fe, negándonos, tal vez humanamente hablando, a nosotros el derecho de superarnos intelectualmente, económicamente,
tal vez, y lo renunciamos por amor a la obra, por amor al Señor. Y nadie puede decir, pastor, es que ustedes le ofrecieron una iglesia con 200 miembros y claro, ahí hay. No. Salimos por lo menos en las iglesias o en los campos blancos donde están los hermanos ayudando. Ahí se ve gente, aunque sea 1, 2 o 3, pero ahí se ve gente. Por acá se ven 2 o 3 hermanos. Y cuando nos dejaron o cuando nos enviaron a un lugar, nos enviaron solos, sin nada. Una campaña en la noche, un culto en la noche, un evangelismo en el día. En la tarde los que nos llevaron se fueron, te dijeron ahí te quedas, suficiente. De ahí para adelante Dios te proveerá y te suplirá. Años sirviendo a Dios y hasta aquí, hermano, Dios nos ha sostenido. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y en todo ese proceso hemos aprendido a depender de Dios. Y aquí hay hermanos que aquí en esta iglesia hay hermanos que nos vienen siguiendo desde nuestros inicios. Y lo puedo decir para la gloria del Señor, ninguno de los que están aquí pueden decir, no, el pastor cuando llegó aquí me prestó plata. A nadie. No, cuando el pastor necesitaba a las 12 del día estaba en la casa nuestra visitándonos. Jamás. Aquí hay hermanos que nos conocen, porque siempre Dios nos enseñó a depender de Él. Y aunque estábamos pasando por las necesidades que estuviéramos pasando, hermano, ahí estaban las rodillas y las lágrimas delante de ese Dios que era el que movía, que era el que tocaba, que sabía nuestras necesidades. Y en el momento que más necesitábamos, ahí llegaba Dios trayendo a alguien para suplir nuestras necesidades. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y cuando enseñamos la palabra, no la enseñamos porque queremos que nos den, enseñamos porque sabemos que a través de esto hay bendición para la iglesia y es la forma como Dios lleva adelante su evangelio, su obra. Alabado el nombre del Señor, hermano. No somos vividores del evangelio. No somos comerciantes del evangelio. Cristo vive, hermano. 22 años predicando en esta iglesia, cogiéndola de cero. ¿Saben cómo llegamos aquí? Hay hermanos que nos han visto y que nos conocen y que tal vez a mí me daría un poco de recelo decir, el pastor está hablando de esto, y el hermano que está allá, ese pastor yo lo conozco de cuando usted llegó y andaba pidiendo, andaba estafando, andaba engañando. Nadie puede decir el pastor me prestó $400, $500 para esto y hasta el día de hoy me lo paga. No, porque aprendimos y hemos aprendido a depender de Dios, Hemos visto a un Dios proveyéndonos en las crisis más grandes. Estuve hospitalizado en Solca 14, 15 días. Entré sin un solo centavo. Y allí Dios comenzó a proveer, a tocar y a darnos lo que nosotros necesitamos. Y aún Dios sigue proveyendo y supliendo para nuestras necesidades. Alabado el nombre del Señor. Así que no estamos buscando dádivas, sino que estamos buscando frutos que abunden para la cuenta de cada uno de nosotros. ¿Cuántos levantan sus manos y alaban al Señor, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Primera de Timoteo 5:18. Métale ganas, hermano, alabe al Señor. Primera de Timoteo 5:18. Dice la palabra del Señor: no le vas a poner bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quién trabaja a sus propias expensas, hermano? El que vende leche porque necesita ganar su sueldo. El que vende carne porque necesita ganar también su sueldo. Y cualquier comerciante trabaja con el afán de recibir sus ganancias. Nosotros, bendito el nombre del Señor, trabajamos para la gloria del Señor. Esperamos que Dios nos provea, alabado el nombre de Jesucristo. Pero la palabra dice: es digno, el obrero es digno de su salario.
No tenemos un sueldo que nos digan el pastor gana tanto. Cuando hay, cuando no hay, no hay. Por eso Pablo dice, hemos aprendido a contentarnos, hemos aprendido a disfrutar cuando hay, hemos aprendido también a disfrutar cuando no hay. En los momentos de abundancia, gloria a Dios. En los momentos de escasez, gloria a Dios. De una o de otra manera, Dios proveerá, Dios suplirá. Y hasta este momento, Dios nunca nos ha fallado. Y sé que el Dios que servimos tampoco nos va a fallar. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un hermano dijo una vez, hermano, es fácil vivir por fe cuando tienes una iglesia de 200 creyentes. Pero nosotros nunca hemos recibido una iglesia, una congregación de 200 creyentes. Nunca. Siempre hemos ido y hemos comenzado de cero, como comienzan todos los pastores dentro de esta obra. Y que después Dios bendice. Dice Pablo, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Si hoy Dios nos ha bendecido, hermano, es porque hemos trabajado en la obra del Señor. Desde el año 1986 salimos a la obra. Y hasta el día de hoy seguimos sirviendo a Dios. Los años han caído encima, las enfermedades han caído, las fuerzas han menguado, pero seguimos sirviendo a Dios. Alabado el nombre del Señor. Y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia, Él es el mismo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, aquí voy a la parte que a usted más le gusta. Los llamados a sostener la obra de Dios, o la obra, a sostener la obra de la iglesia, son sus miembros. Es deber sagrado del cristiano cumplir con el plan que Dios ha ordenado desde el principio. Esto es los diezmos, o sea, la 10ª parte de todas nuestras ganancias. Mucho antes de la ley, los patriarcas pagaron sus diezmos para el sostén del culto a Dios. Vamos a leer Génesis 14. Génesis 14, verso 18 y verso 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. El verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Un gran debate. Hay un gran debate, ¿verdad? Que sí, que los diezmos son de la ley. Y que una vez que vino Cristo abolió la ley y se acabó esto de los diezmos. Y los diezmos es una forma, una viveza de los pastores, que son los pastores los que pagan los platos rotos. Pero si usted ve, aún no había o aún no se le había dado al pueblo de Israel. El pueblo todavía de Israel ni existía como nación. Estaba en los lomos de Abraham. Y sin embargo dice la palabra que Abraham dio sus diezmos antes de la ley. Antes de la ley. Entonces, cuando se habla del diezmo, el diezmo no es algo que uno da por ley, uno da por fe. Por fe. Es de fe. No es porque te digo, es por fe. Ahí viene lo que le creo o no a Dios. Si yo le creo que Dios me bendice. Ahora, mire, Dios me permitió a mí de una familia, y con esto voy a terminar aquí, luego seguimos en otra oportunidad. Yo nací en un hogar cristiano. Dios hizo un milagro en la vida de mi madre, desahuciada por la ciencia médica. Nací yo. Yo he testificado muchas veces
Cuando mi padre vio ese milagro, se convirtió a Cristo. Mi madre se convirtieron a Cristo. Mi padre fue pastor. A raíz de que yo nací, mi padre caminó en el Señor. Crecieron en la vida espiritual. Los misioneros estadounidenses, pues lo posesionaron a mi padre como pastor. Fue pastor. Y desde que yo me acuerdo, mi madre, pues, le gustaba dar las primicias. Guayaquil no era lo que es hoy. Guayaquil era, hermano, pues, manglares. Guayaquil, el centro de Guayaquil era Malecón, 9 de octubre, por esas zonas así, centro. Y el resto eran manglares, montes, agua, porque Guayaquil es pura agua. Y ahí mi madre, mi padre, pues, compraron unas vaquitas. Mi madre cuando nacía la primerita vaca, el primer ternero de esa vaca, le daba las primicias. La engordaban, la ponían bonita, el animal se ponía, era el más bonito de todos. Mi madre la vendía y le entregaba al pastor primicias. Mi padre diezmaba, toda la vida diezmado. Tengo un hermano mayor, tiene como 80 y pico de años. Él está fuera del país. Él me dice: ñaño, nunca deje de diezmar. Mira, yo por esto y por esto tal vez no soy un creyente fiel, pero yo nunca dejo de diezmar. Y Dios me ha bendecido. Dios bendijo a mis padres de tal manera que tuvieron que comprar tierras entre Quevedo, Buena Fe, Patricia Pilar. Compraron como unas 30 hectáreas. Se llevaron sus vacas porque en el tiempo que el alcalde en ese entonces era Asad Bucarán, conocido como el Malín, pues comenzó a poner sus leyes y prohibir esos animales. Mis padres compraron y se fueron. Allá Dios los bendijo de una manera muy especial. Esos animales se multiplicaron, tuvieron fincas, tuvieron de todo, ¿sí? Pero ellos nunca dejaron de diezmar. Mi hermano me dice: ñaño, nunca deje de diezmar. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que desde que yo tengo conocimiento, el cristiano diezma. Desde que yo tengo uso de razón, el cristiano diezma. Pero hoy por ahí andan algunos enseñando, diciendo: no, que eso del diezmo, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, que... Pero desde que yo tengo uso de razón y nosotros diezmamos, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos bendice, de lo que Dios nos provee, nosotros diezmamos. Y siempre Dios nos ha provisto, siempre Dios nos ha dado, siempre Dios nos ha bendecido. Alabado el nombre del Señor. Hoy por ahí hay una corriente de que no, de que eso no, esos predicadores que nacieron hace unos cuantos años atrás están enseñando que esto ya se abolió, que esto ya no es. Ahora, yo digo, y la palabra lo dice, que el diezmo es un acto de fe. Es fe, es confianza. Dice Jesús, o dice el Señor: pruébame en esto, a ver si no voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Pues le dejo esto. Antes de la ley, los patriarcas diezmaron. Los patriarcas dieron sus diezmos. Después de un tiempo, el diezmo fue incluido como dentro de la ley, como un mandato, como una orden. Y cuando Cristo vino, Cristo jamás abolió la ley. Cristo no dijo: la ley ya no sirve. Cristo la cumplió, pero no la abolió, no la invalidó, la cumplió. Entonces, alabado el nombre del Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hasta hablan en lenguas. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a dejarlo ahí. Si el Señor lo permite, el miércoles vamos a continuar, porque necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo, hermano. Cierre sus ojos, levante sus manos en alto.
Dele gracias al Señor en esta mañana. Dele gracias. Gloria al nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por el consejo que tú nos das. Permite, Padre, que tu palabra entre a lo más profundo de nuestras vidas. Pon carga, pon amor por las almas. Pon esa urgencia, Señor, de llevar esta palabra a las vidas que te necesitan. No nos des paz, no nos des tranquilidad. Señor, si no hacemos lo que tenemos que hacer, Padre amado, ayúdanos, danos gracia. Úsanos para la gloria y honra de tu nombre, Dios mío. Bendice esta iglesia, bendice este pueblo. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana. Trata con tu pueblo y con tus hijos, Padre. Te doy gracias por tu presencia en esta mañana, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias por lo que tú nos permites escuchar, recibir a través de tu Espíritu Santo esta palabra. Señor amado, gracias que alumbren, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.